Carmen, necesito que canceles todos los contratos vigentes con Roberto Salinas y Constructora Salinas e Hijos, con efecto inmediato. Llama también a los notarios asociados en Monterrey y Guadalajara, que sepan quién soy antes del cierre del trimestre. Colgué el teléfono y me quedé mirando por el ventanal de mi oficina en el piso 12. Abajo, el Paseo de la Reforma seguía su ritmo de siempre, indiferente a todo. Los coches, la gente, el ángel de la independencia dorado bajo el sol de octubre, todo igual. Solo yo era distinta a la mujer que había entrado a ese edificio 3 años atrás, creyendo que el amor bastaba. Pero para entender por qué di esa orden, necesito contarles desde el principio. Me llamo Elena Fuentes Barragán. Tengo 38 años y soy titular de la Notaría 214 de la Ciudad de México, una de las 10 notarías con mayor volumen de operaciones inmobiliarias en todo el país. Mi oficina autoriza escrituras de compraventa, fideicomisos, fusiones de empresas y contratos que mueven cientos de millones de pesos cada año. No lo digo para presumir, lo digo porque durante 3 años. La persona que dormía a mi lado no tenía idea de nada de eso. Todo comenzó por una apuesta que me hice a mí misma. Cuando cumplí 34 años, una de mis asociadas me dijo algo que no pude olvidar. Me dijo que los hombres que llegaban a mi vida siempre terminaban mirando el cargo antes que a la mujer. Que nunca sabría si alguien me quería de verdad o si me quería por lo que representaba. Me molestó escucharlo, pero esa noche, sola en mi departamento de Polanco, me pregunté si tenía razón. Así que tomé una decisión que en ese momento me pareció inteligente y que con el tiempo entendí que era una locura. Decidí esconderme. No completamente. No fingí ser otra persona. Simplemente dejé de mencionar la notaría, el cargo, los contratos. A quien me preguntaba en qué trabajaba, le decía que era asesora jurídica independiente, que tenía algunos clientes fijos y que me iba bien, sin más detalles. Guardé en una caja los artículos de revista donde habían publicado mi foto, las menciones en columnas de negocios, las invitaciones a foros de derecho notarial. Cambié mi número de WhatsApp por uno sencillo, sin el prefijo del despacho, y empecé a vivir como una mujer común. Alquilé un departamento pequeño pero bonito en la colonia Narvarte. Nada ostentoso. 2 recámaras, buena luz, una cocineta donde aprendí a hacer café de verdad. Seguía yendo a trabajar cada mañana, seguía tomando decisiones que movían fortunas, pero al salir del edificio me convertía en Elena a secas. Sin apellidos compuestos, sin tarjetas de presentación, sin chofer. Fue en esa época cuando conocí a Roberto. Era un martes de febrero, en una cafetería de la colonia Roma que quedaba a 3 cuadras de la notaría. Yo llevaba una carpeta enorme bajo el brazo y había pedido un americano cuando él chocó sin querer con mi codo y derramó la mitad de su capucino sobre mi chamarra. Se deshizo en disculpas, me ofreció pagar la tintorería, se veía genuinamente apenado. Tenía ojos cafés, una sonrisa un poco torcida y las manos de alguien que trabajaba con ellas. Me dijo que era contratista, que tenía una empresa pequeña de remodelaciones y construcción civil, que estaba empezando, que los proyectos eran modestos pero iban creciendo. Lo dijo sin vergüenza, con esa seguridad tranquila de quien no necesita exagerar lo que tiene. Me pareció refrescante. Salimos el siguiente fin de semana. Luego el siguiente. Luego ya no contamos los fines de semana. Lo que más me gustaba de Roberto era que no me hacía preguntas incómodas. No le obsesionaba saber cuánto ganaba yo ni dónde vivía exactamente ni qué tan grandes eran mis clientes. Me preguntaba qué pensaba de las cosas, qué películas me gustaban, si prefería el mar o la montaña. Me hacía reír. Me escuchaba cuando hablaba. Cuando le dije que era asesora jurídica, asintió y cambió el tema. Eso me pareció una señal. Después de un año de noviazgo, me propuso matrimonio en el mirador del Cerro de la Estrella, un domingo que habíamos ido a caminar. Sin anillo de diseñador, sin cena en restaurante caro. Solo él, yo, y la ciudad entera extendida abajo como un mapa. Dije que sí llorando. Nos casamos en una boda íntima en Tepoztlán. 30 personas, mezcal de la región, música de una marimba. Fue la boda más bonita que he visto en mi vida, y eso que he firmado escrituras para parejas que gastan millones en sus ceremonias. Nos fuimos a vivir juntos a un departamento en la colonia del Valle que rentamos entre los dos. Roberto aportaba lo que podía con sus contratos de remodelación. Yo aportaba sin decirle exactamente de dónde venía lo que aportaba.
Seguí manteniendo la ilusión, seguí esperando el momento correcto para contarle la verdad. El momento correcto nunca llegó porque me convencí de que no hacía falta. De que lo que teníamos era real independientemente de mis cuentas bancarias o de la placa en la puerta de mi oficina. De que el amor no necesitaba currículum. Qué equivocada estaba. Sofía llegó a nuestras vidas de la manera más natural del mundo, era mi mejor amiga desde la universidad. Nos conocimos en primer año de Derecho, compartimos apuntes, trasnochadas, el departamentito horrible que rentamos juntas en Tlalpan cuando éramos estudiantes. Había sido dama en mi boda. Conocía mis miedos, mis dudas, los momentos en que casi abandono la carrera. Pensaba yo, la persona que más me conocía en el mundo fuera de mi familia. La invité a cenar con Roberto al mes de que empezamos a vivir juntos. Los presenté con esa confianza ciega de quien no imagina que hay peligro. Se cayeron bien. Muy bien, de hecho, a Roberto le gustaba su sentido del humor. A Sofía le parecía encantador. Empezó a visitarnos seguido. Luego muy seguido. Yo estaba ocupada. Eso es lo que me digo cuando quiero ser honesta conmigo misma en lugar de solo guardarme el dolor. Estaba ocupada con los expedientes, con los clientes, con las audiencias ante el registro público, con los cierres de año fiscal. Llegaba a casa cansada, cenaba lo que Roberto había preparado, platicábamos un rato y me quedaba dormida. Los fines de semana intentaba recuperar el tiempo perdido, pero había semanas en que ni eso alcanzaba. No vi las señales. O las vi, y no quise verlas. Los mensajes que Roberto contestaba rápido cuando yo no estaba y tardaba horas cuando sí estaba cerca. Las veces que Sofía cancelaba planes conmigo porque tenía compromisos que nunca especificaba. La incomodidad pequeñísima que sentía cuando los tres estábamos juntos, y yo tenía la impresión de interrumpir algo, aunque no pudiera decir exactamente qué. Me lo expliqué todo de otra manera. Roberto estaba estresado porque su empresa no levantaba como esperaba. Sofía atravesaba una época difícil con un novio que la trataba mal. Yo estaba cansada y exagerada. El día que cambió todo fue un miércoles de septiembre. Había salido de la notaría a las 3 de la tarde porque teníamos un cierre de escrituras que se postergó hasta el siguiente día. Llegué a casa 2 horas antes de lo que Roberto esperaba. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, y entré en silencio porque supuse que tal vez él descansaba. No descansaba. Los escuché antes de verlos. Voces en la recámara, una risa que reconocí porque la había escuchado cientos de veces en 20 años de amistad. Me quedé paralizada en el pasillo durante 3 o 4 segundos que se sintieron como 3 o 4 años, luego empujé la puerta. No voy a describir lo que vi con detalle porque no necesito hacerlo y porque ese momento no merece más espacio del que ya ocupó en mi cabeza durante las semanas siguientes. Lo que voy a decir es que estaban en mi cama. En la cama que yo compartía con mi esposo. Y que cuando me vieron en el umbral, ninguno de los dos dijo una sola palabra durante lo que pareció un minuto eterno. Fui yo quien habló primero. Roberto, solo su nombre. No sé qué más podría haber dicho. Lo que siguió, fue una cadena de cosas que no espero que nadie entienda del todo si no las ha vivido. Sofía tomó su ropa del suelo sin mirarme. Roberto se levantó. Su cara pasó del susto a algo que no reconocí de inmediato, que tardé en identificar como furia. ¿Qué haces aquí tan temprano?, me preguntó. Lo dijo como si la pregunta tuviera sentido. Como si yo fuera la que había hecho algo fuera de lugar. Es mi casa, respondí. Baja la voz, dijo él. Estás con mi mejor amiga en nuestra cama y me pides que baje la voz. No empieces un drama, Elena. No es lo que parece. Esa frase que pronuncian todos los que hacen exactamente lo que parece. Sé lo que vi, dije. Siempre tan intensa, dijo él. Y dio un paso hacia mí, no lo que siguió. Recibo el primer golpe antes de terminar de procesar que su mano se movía. Una bofetada que me giró la cara hacia la derecha. Me quedé inmóvil por el shock puro, no por el dolor. El dolor llegó después. Él estaba diciendo algo, palabras que se mezclaban con el zumbido que me había dejado el golpe, algo sobre que yo era histérica, sobre que siempre lo presionaba, sobre que era su culpa por meterse con una mujer como yo. El segundo golpe llegó cuando intenté tomar mi bolsa de la silla junto a la puerta. El tercero cuando traté de sacar mi teléfono. Lo que recuerdo después es estar en el pasillo del edificio, sin bolsa, sin teléfono,
con la mejilla ardiendo y la mente funcionando a una velocidad que no reconocí como propia. Roberto me había dicho que me fuera, que era su departamento también y que si quería hacer un escándalo que lo hiciera en la calle. Sofía no había dicho nada. Absolutamente nada. Bajé las escaleras porque no quise esperar el elevador. Salí al estacionamiento y me senté en el borde de una banqueta. Era una tarde tibia. Olía a pasto recién cortado del parque de enfrente. Y en ese momento, parada sin nada en las manos, con la cara todavía ardiendo, tomé la decisión más fría y más clara que he tomado en mi vida. Una mujer que pasaba por ahí, mayor, con una bolsa del mercado, se detuvo al verme y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le pedí prestado su teléfono por un momento. Marqué el número de mi asistente personal en la notaría, Carmen, que lleva conmigo 12 años y que sabe más sobre mí que cualquier persona en este mundo. Carmen, dije cuando contestó. Necesito que me envíes un coche a Del Valle ahora. Y que prepares el expediente de todos los contratos vinculados a Constructora Salinas e Hijos. ¿Estás bien, licenciada? Voy a estarlo, respondí. También necesito que llames a los socios de Monterrey y Guadalajara. Esta semana. Una hora después estaba en la notaría con ropa limpia que Carmen había mandado traer de la tienda de enfrente, con hielo en la mejilla y con 4 carpetas sobre mi escritorio. Lo que no sabía Roberto, lo que nadie que me conociera solo en mi vida personal, sabía era el alcance real de lo que yo controlaba. La notaría 214 no era una oficina cualquiera. Mi padre la fundó hace 32 años y yo la heredé a los 28 después de presentar el examen de oposición ante la Consejería Jurídica del Gobierno de la ciudad. En México, un notario público no es simplemente alguien que sella documentos. Es el único fedatario autorizado por el Estado para dar fe de los actos jurídicos más importantes: compraventas de inmuebles, constitución de empresas, testamentos, fideicomisos, fusiones. Sin una escritura notarial, una propiedad no existe legalmente. Un contrato no se ejecuta. Una empresa no nace. Y yo era la notaria de buena parte de los desarrolladores inmobiliarios del sur y poniente de la Ciudad de México, incluyendo, por supuesto, los socios y clientes de Constructora Salinas e Hijos. Roberto siempre me había dicho que su empresa era pequeña. Lo que no me había dicho, porque seguramente pensó que a su esposa asesora jurídica no le llamaría la atención, era que en el último año y medio su constructora había conseguido 3 contratos de remodelación con un corporativo de bienes raíces cuyas escrituras pasaban por mi notaría. Un corporativo cuyos socios me conocían por nombre, que habían firmado documentos frente a mí, que dependían de mi firma para cada operación que cerraban. Cuando Carmen abrió los expedientes esa noche y me mostró los folios, los nombres y los montos, me quedé mirando los papeles durante un largo rato. Roberto no había mentido sobre ser contratista. Pero sí había callado que en el último año, gracias a esos contratos, su empresa había facturado más de 4 millones de pesos. Y que el siguiente proyecto, una remodelación integral de un edificio de oficinas en Santa Fe, el más grande que había firmado, estaba a 2 semanas de iniciar. Ese contrato necesitaba pasar por mi notaría para formalizarse. Carmen, dije esa noche, mañana en la mañana quiero cita con los representantes del corporativo Altavista. Y que se pause la revisión del expediente Salinas hasta nuevo aviso. Carmen no preguntó por qué. Solo dijo, a las 9, licenciada. En los días siguientes ocurrieron varias cosas en paralelo. Roberto me mandó mensajes desde un número que no reconocí, supongo porque yo no había vuelto al departamento a recoger mis cosas y él tampoco sabía cómo localizarme de otra forma. Los mensajes iban desde disculpas que sonaban más a control de daños que a arrepentimiento, hasta acusaciones sobre mi carácter, mi ausencia emocional, mi obsesión con el trabajo. Uno de ellos decía textualmente que si yo hubiera sido mejor esposa, nada de esto habría pasado. Lo leí una vez. No lo respondí. Sofía me llamó 2 veces desde su número. No contesté. El segundo día me envió un mensaje largo explicando que llevaban meses viéndose, que Roberto le había dicho que nuestra relación ya no funcionaba, que ella no había querido hacerme daño, pero que los sentimientos no se controlaban. Cerré el mensaje antes de llegar a la mitad. Había cosas más importantes en las que enfocarme. La reunión con los representantes del corporativo Altavista se llevó a cabo un jueves por la mañana. Llegaron puntual, como siempre. El licenciado Mora, que llevaba 5 años siendo su apoderado legal,
Me saludó con la formalidad de siempre y se sentó frente a mí con su portafolio de cuero. Licenciada Fuentes, el expediente de Santa Fe está listo para su revisión. Esperamos cerrarlo antes del 15. Entiendo, dije. Pero necesito informarles que hemos identificado una inconsistencia en los antecedentes del contratista. La constructora Salinas e Hijos tiene pendiente una revisión de sus documentos constitutivos que no podemos ignorar en el proceso de escrituración. Mientras no se resuelva, no podemos avanzar con el instrumento. El licenciado Mora parpadeó. Una inconsistencia. ¿De qué tipo? Técnica y administrativa. Les haré llegar el memo esta tarde. El proceso puede demorar entre 4 y 6 semanas, dependiendo de qué tan rápido responda la otra parte. 4 a 6 semanas en bienes raíces no son un detalle menor. Significan penalizaciones por demora, recalendarización de obras, clientes que pierden la paciencia. El licenciado Mora lo sabía perfectamente. ¿Hay alguna forma de agilizarlo? No depende de mí, respondí con toda la calma del mundo. Depende del estado de la documentación del contratista. Esa tarde, el corporativo llamó a Roberto. No sé exactamente qué le dijeron, pero a las 7 de la noche recibí un mensaje suyo que decía: ¿qué le dijiste a Altavista? No respondí. Lo que sí hice en los días siguientes fue algo que nadie esperaba, incluyendo yo misma. Llamé a mi madre. Le conté todo. El matrimonio, la vida doble que había llevado, la traición, los golpes. Mi madre escuchó sin interrumpir durante 40 minutos, y cuando terminé, dijo: hija, te lo dije muchas veces. No se esconde la luz debajo de una piedra para ver si alguien la encuentra en la oscuridad. Pero lo que importa ahora es lo que sigue. Lo que siguió fue ordenado, metódico y absolutamente irreversible. Primero, presenté ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente por las lesiones. Tenía fotografías de la mejilla tomadas esa misma tarde por Carmen, que había tenido la sensatez de sacarlas antes de que yo siquiera lo pidiera. Tenía el testimonio de la mujer que me prestó el teléfono en la banqueta. Tenía los mensajes de Roberto donde mencionaba el incidente de forma indirecta. El agente del Ministerio Público que tomó mi declaración era joven, no tendría 30 años, y cuando leyó mi nombre completo en la credencial levantó la vista con una expresión que no supe interpretar de inmediato. ¿La notaria Fuentes Barragán? ¿De la 214? La misma, respondí. Extendió la carpeta sin más preguntas. Segundo, notifiqué formalmente a los clientes del corporativo Altavista y a otros 2 desarrolladores con los que Constructora Salinas tenía contratos en revisión, que el proceso quedaría suspendido de manera indefinida por razones documentales. No mentí en ninguna comunicación. No hice nada ilegal. Simplemente ejercí las facultades que me daba mi cargo. La revisión exhaustiva de la documentación era no solo mi derecho sino mi obligación como fedataria pública. Tercero, contacté a una firma de abogados especializada en derecho familiar para iniciar el proceso de divorcio. Elegí a los mejores del mercado, que resultaron ser, por una de esas ironías que la vida ofrece sin previo aviso, clientes habituales de mi notaría desde hacía 8 años. El efecto sobre la empresa de Roberto fue rápido y severo. Sin la escrituración del contrato de Santa Fe, el corporativo retuvo el anticipo que había prometido. Sin ese anticipo, Roberto no pudo cumplir con los pagos a sus subcontratistas. Sin esos pagos, 2 de sus mejores trabajadores se fueron con otra empresa. El proyecto se cayó en 3 semanas. Me enteré por Carmen, que tiene la virtud de saber todo lo que pasa en el mundo inmobiliario de la ciudad sin que nadie entienda exactamente cómo. El señor Salinas estuvo en las oficinas del corporativo el martes, me dijo una mañana mientras revisábamos agendas. Pidió hablar con el director. Le dijeron que el director estaba ocupado. Esperó 2 horas en recepción. Y el director no lo recibió. No sentí satisfacción exactamente. Sentí algo más frío y más limpio que la satisfacción. Sentí que el mundo funcionaba. Pasaron 3 semanas desde el día del departamento cuando Roberto apareció en el lobby de mi edificio. Lo supe porque la recepcionista me avisó por intercomunicador. Había un señor que decía ser mi esposo y quería subir. Le pedí que le dijera que esperara abajo y que yo bajaría. Bajé en el elevador, pensando en todo lo que iba a decirle. Cuando las puertas se abrieron y lo vi parado junto a los torniquetes, con esa chamarra gris que yo le había regalado el año anterior en su cumpleaños, me di cuenta de que no tenía nada que decirle. Ya lo había dicho todo con mis acciones.
Él sí tenía cosas que decir, al parecer. Elena, necesito que hables con Altavista. Están parando el proyecto por una documentación que yo ya entregué. Me están destruyendo el negocio. Hola, Roberto Die. No me saludes como si nada. Sabes perfectamente lo que está pasando. ¿Qué les dijiste? Hice mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Qué trabajo? Siempre dijiste que eras asesora de unos cuantos clientes. Lo miré durante un momento. Me llamo Elena Fuentes Barragán, dije. Soy titular de la Notaría 214. Llevo 10 años firmando las escrituras de los principales corporativos inmobiliarios del sur de la ciudad. El corporativo Altavista ha cerrado operaciones conmigo por un valor superior a los 200 millones de pesos en los últimos 4 años. Y tú dormiste a mi lado durante 3 años, sin saber nada de eso porque yo decidí que no lo supieras. Roberto no dijo nada. El color se le fue de la cara de una forma que nunca había visto antes. ¿Qué? Dijo finalmente. Que nunca me conociste, Roberto. Y la parte más irónica es que tenías todo el tiempo del mundo para hacerlo. Elena, tu abogado recibirá los documentos del divorcio esta semana, dije. El departamento de Del Valle podemos liquidarlo como la ley indique. No te voy a pedir más de lo que me corresponde, pero tampoco me voy a quedar con menos. Di media vuelta hacia el elevador. Elena. Su voz sonó distinta ahora. Más pequeña. Lo siento. Lo sé, respondí sin voltear. Pero lo que se siente y lo que se hace son dos cosas distintas. Tú más que nadie deberías entenderlo. El elevador se abrió. Entré. Las puertas se cerraron. Arriba, en mi oficina, Carmen me esperaba con 2 cafés y una agenda llena de pendientes. Yo me senté frente al escritorio que había sido de mi padre y tomé el primero de los expedientes del día. Había 4 escrituras por revisar, un fideicomiso que necesitaba correcciones menores y una llamada con un cliente en Querétaro programada para las 11. El trabajo era el mismo de siempre. Yo era distinta. En los meses que siguieron aprendí cosas que nadie me había enseñado en la escuela ni en los libros de derecho. Aprendí que esconder quién eres no es una prueba de amor, es una forma de proteger a la otra persona de una decisión que en realidad es tuya. Que nadie puede elegirte de verdad si no sabe quién eres. Que el miedo a ser amada por lo que tienes no se resuelve escondiendo lo que tienes, sino encontrando a alguien que te mire a los ojos aunque lo sepa todo. Aprendí también que la fuerza no se guarda para los momentos de crisis. La fuerza se construye todos los días, en las decisiones pequeñas, en la forma en que te paras frente al espejo cada mañana y decides quién vas a ser cuando salgas por esa puerta. Sofía me escribió una vez más, 2 meses después. Me pedía que habláramos, que ella quería explicarme su lado de la historia, que la amistad de 20 años merecía al menos eso. Me quedé pensando en esa frase mucho tiempo. La amistad de 20 años. Como si 20 años fueran una deuda que yo le debía, cuando la deuda, si existía, iba exactamente en la dirección contraria. No respondí. No por rencor. Sino porque no había nada en esa conversación que me pudiera dar algo que yo no tuviera ya. Hoy, casi un año después de ese miércoles de septiembre, la Notaría 214 cerró su mejor ejercicio fiscal en los últimos 8 años. Contraté a 2 nuevas abogadas de apoyo y abrimos una oficina satélite en Tlalpan para atender el crecimiento de ese corredor. Mi divorcio quedó inscrito en el registro civil en julio. El departamento de Del Valle se liquidó, cada quien se llevó lo que le correspondía y el juez cerró el expediente sin mayores complicaciones. Roberto, según supe por personas en común, intenta reconstruir su empresa con contratos más pequeños en otros municipios del Estado de México. No sé si le va bien o mal, y he tomado la decisión consciente de no querer saberlo. Lo que sí sé es esto: ninguna mujer debería tener que esconder lo que es para merecer que la quieran. Ninguna debería convencerse de que su valor es una amenaza para el amor. Y ninguna, absolutamente ninguna, debería quedarse inmóvil la primera vez que una mano se levanta contra ella, pensando que fue un error, que no se va a repetir, que el amor duele a veces y eso es normal. El amor no duele. El amor no golpea. El amor no te pide que te hagas pequeña para que el otro se sienta grande. Si estás escuchando esto y reconoces algo de lo que conté, quiero que sepas que el tamaño de lo que perdiste no importa. Lo que importa es el tamaño de lo que eres capaz de construir cuando decides dejar de esconderte. Yo lo aprendí tarde. Pero lo aprendí.